Dios te bendiga. Mi nombre es Kimberly Villavicencio, autora del libro Aceptar, Perdonar, Sanar. En el anterior video estuvimos hablando sobre lo que era una nueva vida, el comienzo de una nueva vida, y lo que era realmente el reconocer nuestros errores, nuestras faltas y quiénes somos, que somos personas imperfectas con virtudes y con propósitos, creyendo que a nosotros arrepentirnos de nuestros pecados, de los errores que hemos cometido, podemos recibir el perdón de Dios que nos limpia de todo pecado y de esta forma comenzar en una nueva vida, ¿verdad? Entonces, en esta nueva vida debemos, primeramente, es conocer a Dios. ¿Y de qué forma podemos conocer a Dios? Dice la palabra en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de todos los que le buscan. Es decir, para conocer a Dios primeramente tenemos que tener fe, creer que realmente existe un Dios, un Señor al cual debemos reconocer como nuestro dueño, para que de esta forma Él pueda cumplir sus propósitos en nosotros. Entonces, una vez que nosotros tenemos fe, pasamos a creer todas las promesas que el Señor tiene para nosotros y así dar inicio a que Dios cumpla su propósito en nosotros. El conocer a Dios requiere de tener una cercanía, confianza y seguridad en Dios, convicción de que Él existe y que toda su palabra es viva y es eficaz y puede ser cumplida en nuestras vidas. En Jeremías 29:13 dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dice la palabra del Señor que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Siempre y cuando estemos con esta disposición al acercarnos a Dios, Él no nos va a rechazar. No es algo obligado. Ninguna persona está obligada a servirle al Señor, a estar en sus caminos. Dios nos da el poder de decidir, de tomar la decisión de acercarnos a Él, y de esta forma es que Dios se va a acercar a nosotros y nos va a mostrar cosas grandes y ocultas, tal como lo dice en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta es una de las promesas más hermosas que podemos encontrar en la palabra del Señor, que podemos clamar a Él y podremos ser oídos, podremos tener la respuesta de Dios. Entonces, no solamente el ser escuchados por Dios, un Dios altísimo, el creador de todos los cielos y la tierra, un Dios tan maravilloso, nos da esa oportunidad de ser perdonados, de ser sus hijos, cosa que no se nos había permitido antes, porque ya Dios había escogido un pueblo santo, puro para Él, pero la humanidad recibió la oportunidad de también ser llamados hijos de Dios por medio del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Allí se rompió el velo que separaba a Dios de los hombres, y Jesucristo vino a ser el intermediario entre Dios y los hombres, y de esta manera poder tener la oportunidad de ser salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo, ya que nosotros somos personas imperfectas, somos personas que continuamente fallamos, pero gracias al sacrificio que Jesucristo hizo en obediencia, podemos decir que así como Él venció el mundo, nosotros podemos tener la fe de que también podemos vencerlo, ya que no estamos solos. Tenemos el Consolador que estará con nosotros para ayudarnos en cada paso, en cada decisión que tomemos, siempre y cuando nos mantengamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Una vez que estemos dispuestos a acercarnos a Dios, a conocerle de verdad, aprendemos a conocerlo, y como dice en Santiago 4:8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces tenemos que conocer principalmente que Dios ama al pecador, nos ama a todos nosotros,
por igual, pero Él aborrece el pecado. Hay muchas cosas de las cuales a Dios no le agrada, pero si realmente queremos conocer a Dios, debemos no solamente conocer todo lo bueno, las bendiciones que quiere para nosotros, sino también de qué forma podemos agradarle a Dios, y como también entonces podemos conocer las cosas que a Dios no le agradan. En Proverbios 6, 16 al 19 habla sobre las 6, o más bien las 7 cosas que son abominación a Dios, como lo es los ojos altivos. Los ojos altivos representan la altivez de la persona. ¿Cuál es un comportamiento que no le agrada a Dios? ¿Por qué? Porque se manifiesta provocando autosuficiencia y control ante todas las cosas. Una persona altiva es menos probable de que reconozca cuando ésta falla, cuando comete errores. No se fija en sus errores, sino más que todo en los errores de los demás, en qué están fallando los demás, más no en sus propios errores. También la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para caer en el mal, el testigo que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Todas estas cosas que aborrece Dios, en el que muestra estos versículos, son acciones externas que realmente demuestran lo que están en el corazón de la persona. Por eso es que Dios dice: engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Solamente Dios es el que escudriña los corazones, el que sabe de qué están llenas nuestras vidas. Cuando cometemos este tipo de acciones, estas acciones tienen consecuencias tanto propias a nosotros mismos como a otras personas. Hoy en día en las iglesias está abundando mucho los chismes, ya no hay comunión entre los hermanos, continuamente existe la mentira, existe la altivez, muy pocos reconocemos cuando estamos fallando, y esta es una de las cosas que tranca la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada ninguna de estas cosas. Dios quiere que el pueblo de Dios sea un refugio para los demás. Entonces el pueblo de Dios se ha convertido más bien en ese lugar donde las personas ya ni siquiera quieren acercarse a escuchar la palabra de Dios, porque continuamente la maldad aumenta en la humanidad, pero también hemos permitido que entre en las iglesias, cosa que en los últimos tiempos es cuando más deberíamos estar preparados, cuando más deberíamos ser refugios para la humanidad. Entonces, si has sido una de estas personas que se ha decepcionado al entrar al pueblo de Dios y has visto que no puedes ver el amor de Dios entre los hermanos, yo te animo a que no pongas la mirada en el hombre. ¿Por qué? Porque todas estas cosas están sucediendo porque ya viene Jesucristo, y el enemigo continuamente está confundiendo a las personas, está distorsionando la palabra de Dios para que esta no sea cumplida en los escogidos, en las personas, para que busquen del Señor. Continuamente escucho personas desanimadas por malas experiencias que han tenido en las iglesias. Entonces, si Dios nos mandó a no poner nuestra mirada en el hombre, porque dice la palabra de Dios que maldito el hombre que confía en el hombre, porque el hombre es imperfecto, el hombre continuamente falla, en cambio Dios no. Dios manda a que pongamos nuestra mirada solamente en Él, y de esta forma no te vas a desviar ni a derecha ni a izquierda, porque tu prioridad siempre va a ser agradar a Dios. Entonces este no es motivo tampoco para dejar de buscar al Señor, esto no es motivo para pagar esas decepciones, esos malos tratos con nuestro Dios, sino que estemos conscientes de que al conocer a Dios tenemos que permanecer en sus caminos, honrándole, así otros no lo hagan. Nosotros ser los primeros en mostrar ese amor que tal vez queremos que se nos muestren a nosotros, demostrar la santidad, el favor de Dios, así como queremos tal vez que nos traten a nosotros, tratar a nuestros hermanos, tratar a nuestra familia, a los que nos rodean.
porque esta es una de las cosas que es conocer a Dios, saber primeramente lo que a Dios le agrada y saber conocer su palabra y cumplirla en nuestro corazón, no solamente de forma externa para que nos vean, sino que en lo profundo de nuestro corazón podamos tener la paz de Dios, de que en nuestro corazón tenemos los frutos del Espíritu Santo, estamos llenos continuamente del Espíritu Santo, de su amor, de su benignidad, de su mansedumbre, de la paciencia, y todas estas cosas nos van a ayudar cada día a acercarnos más a Dios. Recordemos que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, es decir, que cada mañana podemos conocer a Dios de formas y maneras diferentes, siempre y cuando estemos dispuestos a prestar atención a lo que Él nos quiere enseñar. Entonces, tengamos cuidado de caer en estas acciones que a Dios no le agradan, porque como ya sabemos son cosas que Él aborrece, porque no provienen de Él. Todo lo que proviene de Dios es santo, es puro, es para nuestras vidas de forma positiva. En cambio, todo lo que no proviene de Dios nos trae consecuencias, trae negatividad a nuestras vidas, y de cierta forma son obstáculos para que podamos disfrutar de las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Estas acciones nos dan inestabilidad, traen consecuencias como la mentira, de cierta forma llegan a destruir nuestra vida espiritual. Entonces, estemos pendientes, y si hemos sido esas personas que tal vez no nos hemos dado cuenta que estamos fallando en estas cosas, es momento de entrar a cuentas con Dios para comenzar a agradarle y servirle como Él manda. Entonces podemos hablar también de las acciones que sí le agradan a nuestro Dios para tener su aprobación en todo momento. Una de ellas, desde mi punto de vista y desde mi experiencia vivida, podemos reconocer la rectitud. La rectitud en Salmos 37:28 dice: porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectos. Es un Dios de verdad y no hay maldad en Él. Él es justo y recto. Y Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando nosotros leemos su palabra y continuamente tenemos una comunión con el Señor, logramos a tener esa cercanía que nos permite conocer a Dios. Y cuando tenemos esa intimidad personal con el Señor, esa confianza y esa seguridad de que estamos sirviéndole a un Dios vivo, no es necesario que nadie nos tenga que decir lo que tenemos que hacer, porque ya una vez leyendo su palabra y creyendo en cada una de sus promesas, nuestras acciones van a salir voluntariamente, porque realmente Dios va a poner el querer como el hacer en nuestras vidas, de hacer su voluntad y de hacerlo tal como Él lo pide, con amor como para Dios y no para los hombres, sin querer recibir nada del hombre o de este mundo, porque sabemos que no pertenecemos en este mundo, pertenecemos a esa promesa que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y cuando realmente hacemos las cosas para Dios, todo cobra sentido, y así no tengamos recompensa en el momento, sabemos que es para Dios, y así perdamos en este mundo es ganancia cuando queremos agradar a Dios. Entonces, otra de las cosas es la sabiduría. Proverbios 2:6 dice: porque el Señor da la sabiduría y de su boca proviene el conocimiento y el entendimiento. En el capítulo 4, versículo 7 dice: la sabiduría es lo principal, adquiere pues sabiduría, por sobre todas las cosas adquiere discernimiento. Es necesario no solamente querer obtener la sabiduría que Dios nos ofrece, darnos a nosotros, siempre y cuando estemos atentos a escuchar, que continuamente dicen Proverbios, todo el libro de Proverbios habla de la disposición que tiene la sabiduría en querer ser enseñada, en querer ser dada a todos nosotros, y solamente es necesario prestar atención y querer recibirla de la manera en como Dios quiere que la recibamos. Y una vez que tenemos sabiduría, no solamente quedarnos allí, sino también adquirir el discernimiento y así poder
determinar qué es lo que proviene de Dios y qué es lo que no proviene de Dios, qué podemos recibir en nuestras vidas y qué debemos rechazar para de esta forma ser de agrado a Dios. En Santiago 3:17 dice, habla de que la sabiduría que viene de lo alto es pura, es pacífica, bondadosa, misericordiosa, de buenos frutos, no juzgadora ni fingida. En Eclesiastés 7:12 dice, porque la sabiduría es una defensa como el dinero, y excelencia del conocimiento es que la sabiduría da vida a quien la posee. Dice la palabra del Señor que mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Para adquirir conocimiento es necesario recibir la sabiduría que viene de lo alto, que nos ofrece el Señor para que podamos comprender su palabra y de esta forma vivir como a Él le agrada. Entonces, continuando con las cosas que al Señor le agrada desde mi punto de vista, es la gratitud, que en 1 Tesalonicenses 5:18 habla, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para todos en Cristo Jesús. Entonces debemos reconocer, como dice la Biblia, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y que si alguno la ama, comerá de su fruto. Continuamente he escuchado a muchas personas que viven trayendo desgracias a su vida desde su forma de hablar y de actuar. Entonces, si vivimos una vida con zozobra, es porque continuamente estamos quejándonos, estamos buscándole lo negativo de lo que pasa continuamente, cuando nosotros, como conocedores de la palabra del Señor y como personas que realmente quieren conocer a Dios en su vida, tenemos que conocer la palabra, creer en ella y de esta forma vivir de forma agradecida, ¿verdad? Ser agradecidos con Dios en todo lo que hagamos, porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Si tenemos un día malo, siempre sacar lo bueno de ese día y siempre darle gracias a Dios y darle la gloria en todo lo que hagamos. En vez de, como dice la palabra de Dios en Filipenses 4:6, en vez de preocuparnos, dar gracias a Dios en todo, porque esto nos genera paz y guarda nuestros corazones. Cuando nosotros continuamente estamos hablando bendiciones del Señor, cuando tengamos ese agradecimiento continuo en nuestras vidas de que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, va a ser la circunstancia que esté pasando, podemos guardar nuestros corazones de fallarle al Señor, de evitar el estar en ira, en contiendas, sino más bien mantenernos en la paz del Señor y de esta forma agradarle. Continuando con las cosas que le agradan al Señor, las acciones que podemos hacer para agradarle a Dios es la obediencia. En 1 Samuel 15:22 habla de que obedecer vale más que el sacrificio. En Juan 14:15 habla, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Cuando nosotros lleguemos a conocer a Dios, o más bien estar dispuestos a conocer a Dios en cada día de nuestra vida, podemos llegar a amarlo de tal forma que podemos cumplir sus mandamientos, sus estatutos, y se mostrará en nosotros un verdadero cambio de forma externa e interna, y habrá un cambio en nuestro corazón, se manifestará en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de hablar de forma gratuita, en rectitud y continuamente en un agradecimiento hacia Dios como debería ser. Entonces yo te invito a que realmente dispongas tu corazón a conocer al Señor, y esto nos va a ayudar a cada uno de nosotros a continuar en sus caminos. Que vengan las circunstancias que vengan, nada nos va a poder separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.